La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hoy termina, aun cuando para algunos digan que mañana termina la semana. Sin embargo, repito, la costumbre es, sobre todo aquellos que tienen trabajo en la semana inglesa, 40 horas de lunes a viernes. Pero en fin, usted puede decir cuándo termina y cuándo comienza la semana. No hay problema. Hoy, viernes, hoy es viernes 11, viernes 11 de diciembre, ya no sé ni el día en que vivo, dijo aquel. Es la edad, yo creo. Muy bien. Voy a hablar con usted hoy de un tema que considero útil y conveniente para cerrar esta semana, de tal manera que usted tendría sábado y domingo, si es que me hace el favor de pensar en ello. Una de las características que se señala de nuestro país es el ser un país racista, pero hipócrita. No aceptamos ser racistas. Ya he recomendado aquí en ocasiones anteriores un libro corto, muy interesante y sustancioso de Federico Navarrete que se llama México Racista. Se lo vuelvo a recomendar. Pero aparte, en sí mismo el racismo lleva evidentemente una exclusión. Pero en un país como el nuestro, donde es prácticamente imposible hablar de pureza racial, Japón quizás sería el país que hoy habla, actúa y piensa de esa manera, pero México no es en modo alguno un país puro racialmente hablando. Somos resultado de una combinación de grupos, de unirse unos con las otras con los unos, etc. Pero hay una característica que sí es muy nuestra: ser excluyentes. Si usted lee a Macario Esquetino, estará de acuerdo conmigo, pero más con él, que el ser humano tiene un cierto número de personas con las cuales puede relacionarse. Creo que si no estoy equivocado, perdóname Macario, pero estamos hablando de 120 a 150 personas. Es decir, hay una imposibilidad casi física de poder incluir a todos en nuestro círculo. Pero no me refiero en esta exclusión a la cuestión física, me refiero a la exclusión peligrosa, la de las ideas, la mental. Tendemos a despreciar, por no decir solamente a rechazar, a aquel que no piensa como nosotros. Pero hacemos algo más. No nos atrevemos siquiera a incluirlo en la discusión. Es más, nos disgusta que aquel que piensa diferente exponga sus diferencias con nosotros. Esa es la exclusión más peligrosa. El ejemplo ideal para esto es hoy el presidente de la República. López, por su formación, por su historia, por el ambiente donde nace y creció y se desarrolló hasta venirse a la Ciudad de México, son de esos miles de pueblos muy pequeños que hay en el país que son reacios a incluir a los ajenos. Ahí se formó López. López, repito pues, es excluyente por formación, por historia, por cultura del grupo donde se desarrolla, del espacio geográfico donde nace y crece, y hoy esa exclusión la ha hecho política pública. Usted se preguntará, Ángel, a ver, para este tema de viernes, ¿a qué viene? A algo tan sencillo como esto. En toda sociedad, prácticamente hoy en el planeta, excepción hecha de países como Cuba, Corea del Norte, que se llama eufemísticamente República Democrática y Popular de Corea, Venezuela,
Nicaragua y quizá algún otro país ahí en el continente africano hay muchos ejemplos de esto por la etapa tribal en la que se encuentran algunos de ellos. Pero México, encabezado por su presidente, se caracteriza hoy por ser un país brutalmente excluyente. Un grupito de paniaguados a su alrededor que rodean al presidente, pero no están incluidos en el conjunto de sus ideas. Él impone las ideas a los primeros, a ese pequeño círculo, y pretenden, el uno y los otros, imponerles esa visión del mundo al resto de los mexicanos. Tarea infructuosa, no hay ejemplo alguno exitoso de un dictador, de un gobernante autoritario que haya tenido éxito. Aparentemente al principio se impone esa visión excluyente. El ejemplo más reciente y más claro es el que se da en los años de Mao Zedong en China. Después de la revolución cultural se da toda una visión excluyente, donde lo único que aceptable y aceptado era el pensamiento Mao Zedong. Al paso de los años, y no muchos, se viene abajo eso, abre Deng Xiaoping el país en términos económicos, y China hoy tiene obligadamente que aceptar que hay otras visiones. Ahorita puede detenerlas, pero mañana, pasado, será imposible. ¿Por qué hoy en México es sumamente peligrosa esa exclusión presidencial como política pública? Mire usted, si revisamos así fuere someramente algunas cifras de la economía, encontraremos algo curioso, pero también importante. El sector privado, los empresarios, esas personas que tienen capacidad de emprender algo, del emprendimiento, son responsables con su visión, con su disposición a invertir su patrimonio o parte de él en algún proyecto, están dispuestos a tomar riesgos. Y no lo planteamos porque él quiere sacrificarse por la sociedad, no. Está dispuesto a tomar riesgos con parte de su patrimonio o todo porque quiere vivir mejor. Y eso le molesta a López y le molesta a los que lo siguen. Tal parece que es una herejía querer vivir mejor. Y en consecuencia con ello, con esa idea que tenemos de la diferencia en visión, en pensamiento, los queremos excluir. Pero ahora viene algo peor, que ese deseo de excluirlos, en este caso a los empresarios, ellos mismos se excluyen, se retraen en una posición endógena hacia adentro, callan y temen expresar su visión del mundo, sus ideas respecto al desarrollo, al crecimiento y a la convivencia civilizada entre los mexicanos. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Si excluimos de manera deliberada, consciente, sistemática, al grupo responsable del 90% de los empleos formales en este país, si excluimos o pretendemos excluir a los que son responsables de poco más de las 4/5 partes, por no decir el 90% de la inversión que se realiza en este país, vamos mal. ¿Por qué? Porque en una economía abierta, en un país, en una economía incorporada a la globalidad, que es decir, la diversidad, la inclusión es un elemento fundamental. Es entendible la posición de los empresarios de decir, yo no entiendo lo de la política y prefiero mejor no meterme, prefiero seguir haciendo lo mío. Sin embargo, cuando un empresario verdadero, real, el que emprende, el que arriesga, se niega a expresar sus puntos de vista, deja el espacio de la discusión de las ideas a los atrasados,
a los excluyentes, a los autoritarios, a los ignorantes, que es lo que está pasando en México. Ahora, cuando digo a los empresarios, no necesariamente me refiero a aquel que tiene una empresa, que invierte, que tiene empleados a su servicio. No, me refiero en términos generales a aquellas personas que están dispuestas a emprender algo nuevo, algo diferente. Un empresario, un emprendedor puede ser alguien, no digo que yo lo sea, un ejercicio como este, donde se atreve a decir lo que piensa, donde está dispuesto a discutir de manera civilizada y respetuosa, con argumentos, sus posiciones. Pero resulta, decía, que a esos que se atreven, los excluimos, no los queremos en el espacio de la discusión de las ideas. ¿Por qué? Porque el autoritario es, además de eso, un ignorante. No tiene argumentos, tiene elementos para imponer, no ideas correctas y soportadas con argumentos para convencer. Ese es el gran problema hoy también de este gobierno. Por eso yo hago una invitación a todos. Todos somos, no olvidemos, empresarios. Todos. Unos grandotes, otros medianos, otros pequeños y otros muy chiquitos. En el último eslabón diríamos que cada persona en una economía abierta, en una economía liberal, que respeta y pone en el pedestal la libertad individual, todos debemos ser capaces de emprender. ¿Por qué? Porque el futuro de cada uno lo tiene que construir también cada uno. Por eso yo lo invito a usted a que se convierta en alguien que se atreva a decir lo que piensa. Sea usted alguien que emprende, que en el peor de los casos emprende una discusión que lleve a la luz, que lleve a una combinación de ideas de los varios para que tengamos una idea común que sería, en este caso, salvar a México de la tragedia que representa López, sus ideas excluyentes atrasadas y la ruina del país. Y eso daña a los más indefensos, a los más débiles, a los marginados, a los miserables. Pensemos en ellos para atrevernos a decir lo que pensamos y de esa manera incluir a más y más mexicanos. Piénsele, hombre, no va a costar mucho, intente pensar y detecte esas manifestaciones de exclusión a las que somos tan afectos. Le agradezco y espero que este tema de viernes le sea interesante y útil para empezar a dejar esos restos de exclusión a los demás, a sus ideas, y empecemos a ser incluyentes. Muchas gracias y lo espero mañana, sabatina, y pasado mañana, dominical. Gracias.